Jamboard. Y me voy a ir a buscar sustituciones especiales. Ahí está. Bien. Perfecto, ya está entonces presentada y visualizada en nuestra pantalla de trabajo. Y en principio, la primera familia que vamos a empezar a resolver mediante sustituciones especiales son aquellas ecuaciones denominadas homogéneas. Previo, diremos que una función multivariable que va de R2 sobre R se dice que es homogénea si solamente si existe un alfa real tal que f evaluada en t de x, t de y es la potencia t a la alfa por f de xy. ¿De acuerdo? Donde alfa vamos a denominarlo grado, entre comillas, de la función f. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tengo esta función multivariable que depende de x y y, si queremos testear si es o no homogénea, tenemos que evaluar f de tx, ty. Que esto no es otra cosa que 3 veces tx al cuadrado, ty a la séptima. Fíjense, donde había x, ahora ponemos tx, donde había y, ty. Lo mismo donde había x, tx, donde había y, ahora tenemos ty. Entonces, podemos reconocer de que aquí aparece la potencia t al cuadrado, que al multiplicar por t a la séptima se vuelve todo un t a la 9. Aquí aparece un t a la quinta por t a la cuarta, que al multiplicarse entre sí aparece un t a la 9. En otras palabras, hay una potencia t a la 9 en este término que podemos factorizar. Y nos queda 3x cuadrado y a la séptima, menos un medio de x a la quinta y a la cuarta. Es decir, es t a la 9 veces la misma función f de x y que teníamos inicialmente. Eso nos permite ver de que esta función sí es homogénea y además de grado, entre comillas simple, 9. ¿Está claro? Veamos un segundo ejemplo. F de x igual a la función arco tangente de x sobre y. Una vez más, para testear si esta función arcotangente es homogénea, evaluamos f de tx, ty, y en lugar de x ponemos tx, en lugar de y ponemos ty. Cancelamos estos t's y nos queda el arcotangente de x sobre y. Es decir, podemos reescribir f de tx, ty como t a la 0 por f de xy. Lo que nos da derecho a ver de que esto también es otra función homogénea, en este caso de grado nulo. ¿De acuerdo? Resulta que, sin embargo, no todas las funciones son homogéneas. ¿Ya? Sí. Un momentito, por favor. Estoy en clase, jovencito. Que saque de la billetera. Perdón, aguárdeme un momentito. Bueno, otra anécdota de la vida doméstica que interfiere con nuestras clases. Entonces, les decía que no todas las funciones son homogéneas. Por ejemplo, si nosotros nos inventamos en este ejemplo f de x y, que sea x más y,
Así como la vemos, f de x más y es una función que la vemos homogénea, ¿no? Porque tx, ty, vamos a tener aquí, factorizamos t, tenemos t veces f de x y. Pero basta que perturbemos con algún otro valor. Fíjense, por ejemplo, si nosotros escribimos que f de x y es x más y más 1, esta función viene a ser t de x más t de x más t de y más 1. Aquí sí vamos a seguir pudiendo factorizar t, pero observen de que esto ya va a ser diferente. Aquí vamos a tener, ya va a ser distinto a algún múltiplo de la potencia t al alfa por f de x y. Por lo tanto, esta función f no es de naturaleza homogénea. ¿Se dan cuenta? Basta que nosotros agreguemos un término más. Bien, entonces, ¿cómo vamos a reconocer a las ecuaciones diferenciales homogéneas? Muy fácil. Resulta que toda ecuación de la forma m de x y diferencial de x más n de x y diferencial de y igual a 0, siendo m y n funciones multivariables que van de R2 sobre R, se dice que son funciones homogéneas, pero si estas funciones m y n son homogéneas del mismo grado alfa, vamos a decir que esta ecuación es una ecuación homogénea. En efecto, es importante que sean ambas del mismo grado. Cuidado que esta sea homogénea de grado alfa y esta homogénea de un grado distinto de alfa. Tienen que ser ambas del mismo grado. Solo así vamos a decir que la ecuación es homogénea. ¿De acuerdo? Ahora bien, resulta que si planteamos esta sustitución de que y sea igual a p por x, es decir, estamos cambiando la variable dependiente y por esta variable p, vamos a tener que el diferencial de y es p veces el diferencial de x más x el diferencial de y. Es muy fácil de ver esto, ¿no? La derivada o el diferencial de un producto. Entonces, fíjense lo siguiente. Esta función multiplicada por el diferencial de x aparece porque hemos cambiado la y por p de x. Lo mismo acá, esta función por todo este diferencial de y es porque hemos sustituido primero que p de x va en lugar de y en lugar del diferencial de y que teníamos aquí va toda esta expresión. Muy bien. Pero m y n son funciones homogéneas, es decir, las funciones homogéneas cuando tienen un factor en común, como aquí teníamos este t, un factor en común, podríamos sacarlo fuera de la función con algún grado, precisamente con el grado de la función. Entonces vamos a hacer lo mismo, sacamos esta x fuera de la función m con el grado alfa, hacemos lo propio acá y podemos ahora simplificar x al alfa. ¿Qué nos queda? Reduciendo términos semejantes que tienen al diferencial de x como factor, nos queda esta expresión y nos queda luego n de 1p por x diferencial de p, que lo podemos trasladar al miembro de la derecha como menos x por n evaluada en 1p de diferencial de p. Fíjense que esta función ya no depende de x ni de y, solamente depende de p, igual que esta, igual que esta. Por lo tanto, si pasamos a dividir toda esta expresión que está entre corchete a la derecha y esta x pasamos a dividir al diferencial de x, nos queda una ecuación que ya la hemos tipificado como de variables separables. ¿De acuerdo? Y como se trata de una ecuación de variables separables, es importante estudiar las potenciales soluciones singulares que podría tener esta ecuación. Obviamente también es importante recordar de que una vez que se ha logrado resolver esta ecuación, es muy importante también reemplazar la variable p, que en términos de las variables originales x y y para describir la familia de curvas de solución. Bueno, entonces la idea aquí está ya marcada y que es la que vamos a seguir viendo a lo largo de todas las ecuaciones diferenciales que vamos a empezar a resolver mediante sustituciones especiales. Y la idea es de que ese tipo de ecuaciones las podamos reducir a alguna familia de ecuaciones que ya las sabemos resolver.
Bien, y presentamos este ejemplo. Sea la consigna resolver esta ecuación diferencial de primer orden. Bien, resulta que si nosotros chequeamos y derivamos parcialmente m respecto de y, nos queda 2y. Y si derivamos esta función n respecto de x, también nos vuelve a dar 2y. O sea que la ecuación es exacta. Evidentemente es exacta, pero también la podemos resolver desde la perspectiva de las ecuaciones homogéneas, porque se puede notar que tanto m como n son ambas funciones homogéneas del mismo grado 2. Del mismo grado 2. En efecto, planteamos esta sustitución, y igual a p por x, donde vía y metemos p por x, y donde vía el diferencial de y ponemos p diferencial de x más x diferencial de p, logrando que la nueva variable dependiente sea p, y la variable independiente obviamente se mantiene como x. Entonces, de acá podemos factorizar x al cuadrado por 1 más p cuadrado, y de x por p de x se tiene también a x cuadrado. Así que de esta manera factorizamos x al cuadrado, o sea, estamos haciendo lo que habíamos hecho acá, factorizar x al alfa, y, perdón, ¿hay problemas de audio? ¿Me confirman, por favor, si se me está escuchando o no? Sí, creo que algunos sí están escuchando y otros no. Oh, ya, sí, Mateo y Oscar acaban de comentar. Brian dice que todo está en orden. Sí, por favor, si tienen algún problema de esos, vuelvan a ingresar a la reunión. A veces pasa este detalle, ¿de acuerdo? Bien, vuelvan a ingresar a nuestra reunión. Bueno, entonces, estábamos en que habíamos hecho esta simplificación. Aquí ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reducir los términos semejantes que tienen al diferencial de x como factor. ¿De acuerdo? Bien, a ver, aguárdame un momentito, por favor. Otra vuelta. Debo atender un conflicto familiar. A ver. ¿Has encontrado? Muy bien. Disculpas una vez más. Vamos a darle continuidad. Entonces, acá tenemos el diferencial de x, que puede ser factorizado muy cómodamente, multiplicando 1 más p cuadrado y más 2p cuadrado, o sea, más 3p cuadrado. Así que nos quedará 2 veces p por x diferencial de p, que lo podemos transponer al miembro, todo esto al miembro de la derecha. Queda entonces la posibilidad de pasar a dividir 1 más 3p cuadrado al miembro de la izquierda, y esta x, como ya habíamos visto, al miembro de la izquierda. Así que como 1 más 3p cuadrado siempre es mayor que 0, no necesitamos hacer ningún tipo de restricción. En consecuencia, el diferencial de x sobre x es igual a esta integral. Muy bien. Entonces, aplicamos el logaritmo natural, evaluamos esta integral, que es p sobre 1 más 3p cuadrado, muy sencilla de evaluar, más
Podrías haber puesto C, pero se me antoja escribir este logaritmo natural de C. ¿Por qué? Porque se puede notar de que los tres términos están en presencia de un logaritmo natural. Así que paso el logaritmo natural de C al miembro de la izquierda y nos queda X sobre C igual a 1 más 3p cuadrado elevado a la menos 1/3. Muy bien, así que invertimos, elevamos a la menos 3 a ambos miembros y nos queda esta expresión. Un poco más de manipulación algebraica, resulta que C es igual a X al cubo más 3y cuadrado. 3y cuadrado es igual a C menos X al cubo. Y cuadrado es igual a 1/3 de C sobre X menos 1/3 de X al cuadrado. Y en definitiva, Y puede describirse como más o menos 1 sobre raíz de 3C más... aquí hay un errorcito, ¿no? Aquí hay un errorcito. ¿Qué pasa si nosotros sacamos la raíz cuadrada? No vamos a tener esta así. ¿Cómo quedaría despejada? Fíjense. Esto viene a ser 1/3 de X acá abajo. Y nos quedaría C menos X al cubo. En consecuencia, vamos a arreglar esta solución. Y vamos a tener que Y de X es igual a más o menos 1 sobre raíz de 3X por la raíz de C menos X al cubo. Ahora sí, tiene mucho más sentido lo que estamos describiendo. Bien, entonces de esa forma tenemos infinitas soluciones particulares. Y ahora sí, vámonos a presentar otra familia importante de ecuaciones diferenciales, que son las denominadas ecuaciones de Bernoulli. Bernoulli fue un matemático junto con su hermano, ambos contemporáneos de los Hooke, de Halley, del mismo Newton. Así que en honor a este matemático es que estas ecuaciones reciben su nombre. ¿Y cómo es que nosotros podemos reconocer a una ecuación de Bernoulli? Pues muy fácil. Una ecuación de Bernoulli es una ecuación casi lineal, fíjense, se comporta de una manera lineal, solo que aparece una potencia de nuestra variable dependiente que afortunadamente puede ser transformada mediante una sustitución especial en una ecuación lineal de primer orden. Y vamos a ver en qué consiste este proceso. Resulta que este es el formato estandarizado de una ecuación diferencial denominada de Bernoulli, donde n es cualquier número real. P y Q son funciones reales de variable real, ambas bien definidas sobre el intervalo y de los reales. Está claro que si n es igual a 0, o sea, y a la 0, 1, tendremos esta ecuación, que rápidamente la reconocemos como una ecuación lineal de primer orden no homogénea. No homogénea. No, creo que con ustedes no hemos hecho esa subclasificación de las ecuaciones lineales, ¿no? A las ecuaciones lineales se las parcelan como homogéneas y las no homogéneas. Son homogéneas cuando la función independiente es igual a 0. Son no homogéneas cuando es distinta de 0 esta función independiente. Ya, pero si quieren, se los voy a dejar aquí a título de comentario. En la siguiente unidad vamos a entrar a hablar un poco más a fondo de este aspecto, no homogénea. Bien, si n fuese igual a 1, entonces aquí tendríamos y a la 1 y podemos ver que y' es q de x menos p de x entre corchete por y. Es decir, y' se está viendo como el producto de una función que depende de x por una función que depende de y. Es decir, estamos en presencia de una ecuación de variables separables. O, si quieren también, podemos pasar el q de x por y
al miembro de la izquierda y tendríamos una ecuación lineal de primer orden, en este caso de naturaleza homogénea, como quieran ver. El punto es que vamos a partir del hecho de que n es distinto de 1 y vamos a plantear que z es igual a y a la 1 menos n. Esta es la genialidad de Bernoulli. Entonces, usando la regla de la cadena, la derivada de z respecto de x es la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de x, ¿no es cierto? Aunque no es correcto esto, pero noten que los diferenciales de y se cancelan. Entonces, la derivada de z respecto de y es 1 menos n por y a la menos n por y', que es esta derivada. En consecuencia, y' es igual a 1 sobre 1 menos n por y a la n por diferencial de z respecto de, por la derivada de z respecto de x. O sea, lo único que hemos hecho es pasar a dividir al primer miembro este término y este término. Si ustedes quieren multiplicar por y a la n a ambos miembros para que y a la n por y a la menos n se vuelva simplemente 1. Y así logremos despejar y'. Entonces, esta y' la vamos a sustituir en nuestra ecuación original. Vamos a tener, en lugar de y', toda esta fracción, más p de x por y más y a la nq de x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar por 1 menos y a ambos miembros y vamos a dividir por y a la n a ambos miembros para que así tengamos un coeficiente unitario de esta derivada. Entonces multiplicamos por 1 menos n a p de x, por 1 menos n a y a la nq de x y multiplicamos por la inversa de y a la n. Entonces nos queda y por y a la menos n y acá también y a la menos n por y a la n por q de x. Pasan dos cosas. Primero, que y por y a la menos n es lo mismo que y a la 1 menos n. O sea, esto es z. Todo esto, este productito es z. Y este otro producto es idénticamente igual a 1. Por lo tanto, resulta que vamos a generar la siguiente ecuación diferencial, la derivada de z respecto de x por 1 menos n p de x por z igual a 1 menos n q de x. Observen de que ahora tenemos una nueva función incógnita que es z y ante esta nueva función incógnita estamos en presencia de una ecuación lineal de primer orden, que ya sabemos resolverla con una función que llamamos factor integrante. Muy bien. Entonces, fíjense lo sencillo que es. Si nos dan esta ecuación de Bernoulli, lo único que tenemos que hacer es plantear esta sustitución y gracias a esta sustitución, nuestra ecuación diferencial se transforma en una muy parecida a esta, solamente que debemos añadir un 1 menos n como coeficiente a p de x y en lugar de y a la n ponemos el mismo coeficiente 1 menos n. Muy sencillo, muy simple de recordar. Y aquí vamos, con un ejemplo extraído del ejercicio 19 de la página 74 de uno de nuestros libros base de autoría del profesor Denis Hill en su edición novena. Nos dan esta ecuación diferencial. Observen de que esta ecuación a golpe de vista no es lineal porque la función incógnita que es y aparece con un grado que no es unitario. ¿Okay? No es lineal. La función incógnita tiene como variable independiente a t. Entonces podemos hacer lo siguiente. Dividimos por t cuadrado ambos miembros. Y podemos transponer el 1 sobre ty al primer miembro y este término pasar al segundo miembro con el signo cambiado. O sea que ahora sí ya estamos con el formato que hemos presentado de cualquier ecuación de Bernoulli. ¿No es cierto? Solamente que en lugar de x ahora tenemos a t como variable independiente. Bueno, entonces ya sabemos también que el grado va a ser igual a 2 para esta función incógnita. Planteamos que z es igual a 1 menos 2, o sea, y a la menos 1. Y este 1 menos 2 menos 1 que va a aparecer a multiplicar tanto a p de t como a q de t. De ahí aparece este menos 1. Y nos va a quedar la siguiente ecuación diferencial, que evidentemente ya es lineal. La resolvemos mediante el factor integrante, e a la
integral de 1 sobre t, que es e al logaritmo natural de t, o sea, simplemente t. O sea que al resolver esta ecuación tendremos que z, que es y a la menos 1, es el inverso del factor integrante por la integral del factor integrante por la función independiente, más c veces el inverso del factor integrante. O sea que nos va a quedar 1 sobre t, la integral de 1 sobre t, que es el logaritmo natural de t, más c veces el inverso del factor integrante. Sacamos el común denominador. Sabemos que esto es igual a 1 sobre y, por lo tanto y va a ser esta fracción invertida, o sea, t por la inversa del logaritmo natural de t más c. Y de esa forma habremos conquistado la solución, las infinitas soluciones de la ecuación de Bernoulli. Un detalle que es importante contemplar. Como todas las ecuaciones de Bernoulli, todas se reducen, o si ustedes quieren, son equivalentes a una ecuación lineal. Y ya hemos visto cuando estudiamos a las ecuaciones lineales que estas carecen de soluciones singulares. Entonces es fácil ver que nuestras ecuaciones de Bernoulli también van a estar exentas de tener soluciones singulares. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, pasemos a ver otra familia de ecuaciones diferenciales, que son las que adoptan la forma y' igual a f de ax más by más c. ¿Ya? Nosotros habíamos estudiado una familia muy similar al inicio de esta unidad, cuando contemplábamos ax más otra constante, ¿no es cierto? O sea, cuando b era distinto de 0. Perdón, cuando b era igual a 0. Ahora vamos a ver qué pasa cuando b es distinto de 0. Para ese efecto sean a, b, c números reales y vamos a plantear la siguiente sustitución. P va a ser ax más by más c. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que la derivada de p respecto de x es a más b por y', o si quieren la derivada de y respecto de x, igual a más b y'. Es decir, que y' es igual a 1 sobre b, por eso es que b es distinto de 0, y por el diferencial de p respecto de x menos a. Y todo esto, obviamente, es igual a f de p, porque y' es f de todo esto. Y todo esto vale p. O sea que aquí tenemos esta nueva relación de igualdad, de donde se puede despejar la derivada de p respecto de x como a más b veces f de p. ¿De acuerdo? Entonces, esta ya es una ecuación de variables separables. Si esta expresión es distinta de 0, podemos pasar a dividir al primer miembro debajo del diferencial de p y el diferencial de x a multiplicar. En consecuencia, mediante esa sustitución, estamos reduciendo la ecuación diferencial original en una ecuación de variables separables. Está claro que si a más b veces f de p fuese igual a 0, se debe necesariamente estudiar la existencia potencial de soluciones eventualmente singulares. Bueno, entonces con esta observación, hagamos este primer ejemplo. Bueno, y único además que les estoy presentando. Supongamos que nos dan que la primera derivada es 1 menos x menos y sobre x más y. Entonces, fíjense que acá podemos reescribir esta misma ecuación como 1 menos x más y. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Notan? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Esto que esto. Seguro que es lo propio, ¿verdad? Entonces, claramente podemos escribir la primera derivada en términos de una función que dependa de una modificación de x más una modificación de constante de y más otra constante. En este caso, estaríamos en una situación donde tanto a como b valen 1, 1, p y c vale 0. ¿No es cierto? Lo voy a volver como estaba originalmente, así que la primera derivada, como está aquí, se la puede ver así.
Y esta es una función que depende de x más y. Planteando que p es x más y, resulta que el diferencial de p es 1 más y'. De aquí despejamos y' como la derivada de p menos 1, paso al miembro de la izquierda, pero todo esto es igual a f de x más y, o sea, f de p. Así que f de p es para nosotros 1 menos p sobre p, o lo que es lo mismo, 1 sobre p menos 1. Se cancelan estas expresiones y nos queda que el diferencial de p es 1 sobre p. Pasamos el p a multiplicar acá a la izquierda y nos queda p diferencial de p igual al diferencial de x. Integramos, tendremos un medio de p cuadrado igual a x más c medios. Estoy poniendo c medios porque aquí ha aparecido un medio, ¿no? Podría haber puesto simplemente c, no hay ningún problema. Entonces, al multiplicar por 2 nos queda esta expresión y reemplazamos siempre p en términos de las variables originales. Así que vamos a tener x más y al cuadrado igual a 2x más c. Y de esa manera habremos construido una familia de infinitas soluciones. Y veamos un detalle. Aquí sí teníamos este tema de la fracción, ¿no? De que p está en el denominador, es decir, que todo esto es válido mientras x más y es diferente de 0 y tiene que ser distinto de 0, porque de lo contrario no quedaría bien definida esta expresión. Entonces, fíjense, x más y siempre distinta de 0. De lo contrario no quedaría bien definida esta expresión y lo que nos garantiza aquí que p es siempre diferente de 0. Listo. Bueno, ahora bien, veamos finalmente nuestra última familia de ecuaciones diferenciales, que van a ser estas. Y observen que estas ecuaciones las llaman a coeficientes lineales en algunos libros. Es porque tienen como coeficientes, ¿sí?, el primer miembro de una ecuación de la recta en el plano cartesiano. Y lo mismo pasa con esta otra función, coeficiente del diferencial de y. Tenemos como primer miembro de la ecuación de otra recta en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Así, de esta manera, si tenemos la ecuación de esta recta, la pendiente de esta recta es menos a sobre b. Y si tenemos la ecuación de esta otra recta verde, tendremos como pendiente menos a sombrero, b sombrero. Bueno, para resolver este tipo de ecuaciones tenemos dos opciones, ¿sí? O bien, estas dos rectas que están definidas por estas ecuaciones son concurrentes o bien son paralelas. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en cada caso. Caso 1. Si las pendientes de nuestras rectas son distintas, entonces sabemos de que existe un único punto, HK, que resulta siendo el punto de intersección entre estas dos rectas. El punto de intersección. En ese caso, vamos a plantear el siguiente cambio de variables. A x vamos a sustituirla por u más h y a y por v más k. No se olviden que hk es el punto de intersección, donde claramente se nota que el diferencial de x coincide con el diferencial de u y el diferencial de y coincide con el diferencial de v. Entonces, reemplazamos. Donde había x, ponemos u más h. Donde había y, ponemos v más k. Y hacemos eso. A por u más h más b por y más k más c por el diferencial de u. Ahí está. Más a sombrero por x, que es u más h, más b sombrero por y, que es b más k ahora, más c sombrero por el diferencial de y, que ahora es diferencial de b. Y observen que acá tenemos una nueva ecuación diferencial donde x y y han sido totalmente sustituidas por u y v. Bien, vamos a multiplicar
multiplicar A por U más B por V y más A por H más B por K más C. Y esta expresión de acá tiene que ser idénticamente cero. ¿Por qué? Porque el punto HK, este punto HK, satisface la ecuación tanto de esta recta como de esta otra recta. Por eso es que aquí aparecerá un 0 y cuando agrupamos a H más B sombrero H más C sombrero también tenemos 0. ¿Qué es lo que pasa ahora? Resulta que al ser ceros nuestra ecuación original se reduce a esta expresión. Y esta expresión ya es muy familiar para nosotros porque resulta que se trata de una ecuación donde cada función coeficiente, tanto del diferencial de U como del diferencial de B, son funciones homogéneas del mismo grado 1. Por lo tanto, toda la ecuación diferencial es homogénea y podemos resolverla mediante esta sustitución que ya la vimos al inicio de nuestra sesión. Pero también podría ocurrir que estas rectas L1 y L2 no sean concurrentes y sean paralelas, es decir, si tienen la misma pendiente. Sabemos que hay paralelismo. Aquí hay que poner la flecha de ida y vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Como tienen ahora la misma pendiente, esa misma pendiente común la voy a llamar M. Y por lo tanto, esta pendiente 1, que era menos A sobre B, ahora va a ser igual también a menos A sombrero sobre B sombrero. Esta M va a ser menos A sombrero sobre B sombrero, y esta misma M es menos A sobre B, lo que me permite ver de que A es menos BM y que A sombrero es menos B sombrero M. Y ahora reemplazamos los valores de A y de A sombrero en la ecuación original, aquí y aquí. Entonces tendremos en lugar de A menos BM, en lugar de A sombrero menos BMX. Así que todo lo demás es exactamente lo mismo. Despejamos la primera derivada como el diferencial de y sobre el diferencial de x. Es decir, transponemos todo esto al miembro a la derecha, pasamos el diferencial de x a dividir aquí, y todo este coeficiente pasa a dividir. ¿De acuerdo? Porque en definitiva tenemos a y' en este formato. Pero si factorizamos b del numerador de estos dos primeros términos y factorizamos b sombrero del denominador de esta forma, resulta que tendremos y menos x arriba, y menos x, y en definitiva a la primera derivada la podemos ver como una función que depende de menos x más y. Es decir, estamos frente a una ecuación que adopta este formato donde a es menos m y el valor de b es simplemente 1. El valor de c vale 0. O sea que esta es una ecuación que sabemos resolverla mediante esta sustitución, que P se iguala a Y menos X, o si quieren, menos MX más Y. Veamos inmediatamente algunos ejemplos. Antes de ver el ejemplo, quiero que noten que la nueva ecuación diferencial en el primer caso, hereda los mismos coeficientes de la ecuación original. Solamente que lo único que va a pasar es de que estos valores de C y de C sombrero han quedado eliminados. Así que no se olviden esa idea. Supongamos que nos damos esta ecuación diferencial de primer orden. Igualamos los coeficientes a 0 para tener las ecuaciones de dos rectas. Rápidamente de aquí se nota que la pendiente de la primera recta es 1. Y la pendiente de la otra recta es negativo 1. O sea, estas dos rectas son mutuamente ortogonales. Resolviendo este pequeño sistema, se lo puede resolver de manera casera como h igual a menos 1 medio y k igual a 3 medios. O sea, esta es la única solución del sistema lineal que tenemos aquí. Resulta que x se va a poder plantear como u menos 1 medio y y como v más 3 medios. De acá se tiene que el diferencial de x igual al diferencial de u, que el diferencial de y iguala al diferencial de v. ¿De acuerdo? En consecuencia, cambiamos esta ecuación diferencial
por esta nueva ecuación diferencial, donde las constantes quedan eliminadas, pero los coeficientes se mantienen. Pero en términos de las nuevas variables. Así que esta es una ecuación homogénea, como era de esperar. Planteamos esta sustitución de que V es igual a P por U. En consecuencia, el diferencial de P va a ser para nosotros P por el diferencial de U más U por el diferencial de P. Bien, ya sabemos entonces que hay que sustituir. En lugar de V ponemos P por U. En lugar de V ponemos P por U. Y en lugar del diferencial de V, toda esta expansión. Factorizamos U del primer término, factorizamos U de este segundo término. Es como tener 1 U a la 1, ¿no? Que los cancelamos. Reducimos los términos semejantes con el diferencial de U. Voy a tener 1 menos P más P cuadrado. 1 menos P más P cuadrado por el diferencial de U. Y este término U de P por P lo pasamos por 1 más P lo pasamos al miembro de la derecha. Este U pasa a dividir acá y el 1 más P cuadrado a dividir a la derecha. Y esta ecuación evidentemente ya es una de variables separables. ¿De acuerdo? En consecuencia, el logaritmo natural de U va a ser igual a esta integral. Esta integral la podemos resolver con cualquier recurso que esté a la mano, usando cualquier método de integración que ustedes gusten o usando la tecnología, no hay ningún problema. Y en definitiva, el logaritmo natural de U es el logaritmo natural de x más 1, porque si x es igual a U menos U medio, entonces de aquí se despeja que U es x más U medio y que V es y menos 3 medios. No se olviden que P es V sobre U, ¿no es cierto? Porque hemos planteado de que V es P por U, entonces despejamos P de aquí. Y en definitiva vamos a tener y menos 3 medios sobre x más 1 medio. Multiplicando por 2 a ambos miembros de la fracción, nos queda que P vale todo esto. Así que donde había P, metemos toda esta fracción al cuadrado más 1, más el arco tangente de P igual al logaritmo natural de C. Y todo esto constituye una forma, evidentemente no en un formato muy pretty, pero que nos permite describir todas las soluciones monoparametrizadas, por lo menos en un formato implícito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos ecuaciones en las que los coeficientes nos generan rectas paralelas? De esto, aunque no parezca, ya hemos visto un ejemplo. Y el ejemplo estaba precisamente presentado hace rato. Fíjense, si paso x más y a multiplicar al diferencial de y 1 menos x menos y pasa a multiplicar al diferencial de x, si reescribiendo, tengo acá una ecuación diferencial que adopta precisamente este formato a coeficientes lineales. Pero ¿qué ocurre acá? La ecuación de esta recta, x más y igual a 0, tiene pendiente menos 1. La ecuación de esta otra recta también tiene pendiente menos 1, o sea que voy a generar dos rectas paralelas. Y cuando son paralelas, puedo hacer una sustitución de esta naturaleza. O sea que ya hemos visto cómo se resuelven estas ecuaciones en el caso número 2. Bien, veamos finalmente que no son las únicas sustituciones que podemos hacer. Vamos a ver otra ecuación diferencial que se resuelve con alguna sustitución dada. Por ejemplo, si tenemos que resolver la ecuación x por y' igual a y por el logaritmo natural de x por y, podemos nosotros expandir el logaritmo natural de este producto de esta manera y plantear esta sustitución, que P sea el logaritmo natural de y. Entonces se saca de aquí que el diferencial de P es 1 sobre y por el diferencial de y. Es decir, que a la vez y despejando de aquí es e a la P. En otras palabras, y tiene que ser siempre mayor que 0. Bien,
Aplicamos la regla de la cadena, la derivada de p respecto de x es la derivada de p respecto de y por la derivada de y respecto de x, o sea, la derivada de p respecto de y es 1 sobre y la derivada de y respecto de x es y'. Entonces sustituimos en esta ecuación diferencial x por y'. Oh, ya sé lo que he hecho. He agarrado, fíjense, esta ecuación y he escrito como x por y' sobre y igual al logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y. ¿No es cierto? He pasado a dividir esta y al miembro de la izquierda. ¿Por qué? Porque ya sé que esta fracción no es otra cosa que la derivada de p respecto de x, que está multiplicando x. Y este es el logaritmo natural de x más p. Y esta ya es una ecuación lineal de primer orden, porque si la intentamos escribir en un formato estándar, primero pasamos el p al miembro de la izquierda, de esta manera, y para convertirla en un formato estandarizado, dividimos por x a ambos miembros. Dividimos por x. En consecuencia, esta ya es una ecuación lineal en su formato estándar. ¿Sí? Así pongamos, ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden, no homogénea, en formato estándar. En formato estándar. Bien. Y ya sabemos resolver este tipo de ecuaciones mediante el uso de este factor integrante, es decir, e a la menos integral de 1 sobre x, que nos va a dar como factor integrante 1 sobre x. En definitiva, despejando p, que no es otra cosa que el logaritmo natural de x, es el inverso del factor integrante por la integral de el factor integrante por la función independiente, que aquí es logaritmo natural de x sobre x, más c veces el inverso del factor integrante. O sea, voy a tener la integral del logaritmo natural de x sobre x al cuadrado, igual a c por x. Así que tendremos que evaluar esta integral. Esta integral la tenemos aquí desarrollada explícitamente. Resulta que sale esto y reemplazamos acá. Más c veces x. Estos x se cancelan, nos queda menos logaritmo natural de x menos 1 más c veces x. Pero esto es el logaritmo natural de y. Así que lo voy a reescribir de esta manera. Logaritmo natural de y más logaritmo natural de x es igual a cx menos 1. O sea, el logaritmo natural de y por x es cx menos 1. De esta manera, y por x es e a la cx menos 1. Y finalmente despejamos y como 1 sobre x por toda esta función exponencial. ¿Está claro hasta acá? Y con esto terminamos de ilustrar un ejemplo más de una ecuación que puede ser resoluble mediante alguna sustitución especial. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Todas estas ideas las debemos madurar y practicar en dos sentidos. Así que voy a esta vez asignarles una tarea un poquito más extensa. Y la tarea consiste en la siguiente. Ya habíamos visto ecuaciones exactas hasta el día de ayer, ¿no? Había propuesto algunos ejercicios de esta familia de ecuaciones. Y ahora vamos a entrar a ver ejercicios que se resuelven mediante sustituciones especiales, o sea, todo lo que hemos visto el día de hoy. Aquí están todos estos ejercicios de la página 74 correspondientes a la sección 2.5 de ejercicios.
Y al igual que propuse ayer, vamos a recomendar trabajar todos los impares no consecutivos del 1 hasta el 35, incluida la ecuación de Riccati, incluida esta ecuación. ¿De acuerdo? Que también se puede resolver mediante sustituciones especiales y que mediante esta sustitución que está aquí presentada, podemos transformarla en una ecuación de Bernoulli. Muy bien. Entonces, todos estos impares no consecutivos, del 1 al 35, incluido el 35. Pero hasta aquí, se han dado cuenta de que todos los ejercicios que les he ido asignando desde la anterior semana y ayer y hoy, siempre han sido como que muy orientados, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, nos dice, resuelva esta ecuación usando una sustitución adecuada. O sea, prácticamente nos está diciendo, fíjense, esta es una ecuación homogénea, esta es una ecuación de Bernoulli, etcétera, etcétera. O sea, ya nos están como que guiando demasiado de qué tipo de ecuación es. En la práctica, nosotros tenemos que desarrollar una habilidad más, no solamente la de conocer los algoritmos de solución de estas miles de ecuaciones. En la práctica, nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de saber reconocer a qué tipo de familia pertenece una ecuación diferencial. Y de hecho, esa es la parte más difícil de la resolución de estas ecuaciones, el saber tipificar adecuadamente. Porque si está reconocido el tipo, el seguir el algoritmo sabemos que es seguir una receta. ¿De acuerdo? Así que para poder desarrollar esa capacidad de tipificación, voy a proponerles otro lote de ejercicios. Otro lote de ejercicios que los vamos a sacar de este libro de ecuaciones diferenciales de los profesores Nagel, Saf, Snyder, que lo tenemos también disponible en el Classroom en su 4ª edición. Y de aquí, fíjense que es lo más parecido al examen que vamos a tener. Nos dan una ecuación diferencial y lo único que nos dice es, señoras y señores, lo único que tienen que hacer es resolver esta ecuación o bien resolver el PBI. Eso es lo único que nos van a decir. ¿De acuerdo? Y hay que practicar primero la tipificación y después, obviamente, el algoritmo de solución. Como este es un ejercicio muy importante, aquí sí voy a recomendar de que trabajen todos los ejercicios impares del 1 al 39. Son 20 ejercicios. ¿Ya? Me he dado cuenta que en la edición pirata PDFeada que nosotros tenemos del libro, hay algunos errorcillos en el ejercicio 10, aunque no nos va a tocar. Debe aparecer un -1 acá. Y en el 39 también debe poner -1 en los exponentes de X y de Y. Aquí sí tienen que tener cuidado porque ese ejercicio lo tienen que resolver. Y si no tienen ese cuidado, seguramente no va a ser fácil llegar a coincidir con el autor en la misma solución que están propuestas al final del libro. ¿Está claro? Así que no se olviden, página 82, todos los impares. ¿De qué libro? De este que lo tenemos en el Classroom. ¿Está claro? ¿No está claro? Sí está claro. Perfecto, todo claro, ingeniero, dice Valeria. Perfecto, entonces, manos a la obra, que nos queda harto trabajo que madurar, que hacer para madurar estas ideas. Y no se olviden que hacer las prácticas no es en ningún momento un tiempo perdido, es un tiempo valiosísimo de inversión en la preparación para nuestros exámenes. Con esto estamos terminando la segunda unidad temática, eso quiere decir que nos queda una unidad más
y ya estamos realmente bastante cerca de planificar nuestro primer examen parcial. Así que no esperen que tengamos una fecha precisa para recién ponernos a estudiar. Dicho esto, voy a dejar de compartir.